Bueno, muchas gracias, profesora, por este momento que nos ha dado. Gracias por poder entrevistarla. Y nos gustaría hacerle la primera pregunta que creo que es la más fundamental. ¿Quién es Fanny Trujillo Martínez? Gracias. ¿Qué te puedo decir? Yo soy una mexicana migrante de uno de los estados de la República del Sur que llega a Guadalajara buscando algún tipo de psicología seria. Mm. Fíjate que al igual que muchos conductistas a lo largo del país, hemos tenido profesores que nos han alentado a estudiar un tipo de psicología diferente de la que se estudia en las universidades. Y de la misma forma, yo tuve un profesor Mm. en Oaxaca, se llama mi estado de origen, que nos hablaba mucho acerca de la psicología científica, acerca de la psicología experimental. Y entonces recuerdo que sus clases eran tipo, esto es la psicología conductista, se aplica de esta manera y si pueden salirse del estado a estudiar psicología de verdad, mejor, váyanse, busquen universidades que les puedan dar estas herramientas. Y entonces, entre eso, Fanny Trujillo es una migrante que busca esta promesa de psicología. Así que me vengo a Jalisco, que es un estado de centro occidente de México, a buscar justamente una maestría. Entonces, buscando el mapita, encontré que ahí, aquí en Jalisco, había un centro de investigaciones en comportamiento y tenía la opción análisis de la conducta, que es lo que Skinner le llamaba a lo que es actualmente el conductismo. Entonces, me mudo a Jalisco y empiezo a estudiar la maestría aquí, que es una maestría que fue formada por uno de nuestros psicólogos eminentes aquí en México, Emilio Rives, y que Emilio Rives es fundador de muchos centros de investigación, escuelas, sociedades, y entonces fui afortunada de ser aceptada en uno de sus centros de investigación, que él funda aquí en Guadalajara. No recuerdo, no tengo la fecha exacta, pero cuando yo llego en 2009 al centro de investigaciones, él se queda un semestre más y luego se vuelve a ir a fundar otro centro de investigaciones en Jalapa, Veracruz. Entonces, eh, pues ese es más o menos como parte de mi historia. Soy psicóloga de formación, Mm. termino la maestría, entro al doctorado de igual de análisis del comportamiento y empiezo a trabajar en lo que es una universidad, que como investigador, trabajar como maestros es como la parte que nos lleva a mantener haciendo investigación. Y al mismo tiempo traigo un origen comerciante de familia, entonces pongo un negocio y siempre me ha interesado esta parte de la psicología organizacional en lo que sería la aplicación ahora sí a las empresas. La mía es una microempresa, pero aplico algunos conceptos de la psicología organizacional y entonces en relación a eso en la universidad me empiezan a dar materias que tienen que ver con la psicología organizacional y empiezo a llevar también a mis clases eso del análisis de la conducta, ahora aplicado al ámbito organizacional, las relaciones entre las respuestas de los trabajadores y todas las variables que están dentro del contexto del trabajo para que ellos se sientan cómodos, se sientan satisfechos. Al mismo tiempo que estoy trabajando materias metodológicas, materias que tienen que ver con la investigación también. Entonces, ambas cosas las hago a la par en la universidad. Estoy en una universidad que se llama Centro Universitario TEC y posteriormente entro a la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública aquí en Jalisco. Pues a grandes rasgos, esto es a lo que me dedico. Muchas gracias, profe. Nos gustaría como comenzar con las preguntas ya más duras y nos gustaría que nos pudiese decir qué es psicología y cuál es el objeto de estudio de esta. Bueno, fíjate que es una pregunta relativamente fácil
pero al mismo tiempo compleja. Porque si lo pensamos como desde un punto de vista de eh, lo que estudian los psicólogos o lo que hacen los psicólogos, hacen un montón de cosas. Y entonces diríamos que si lo que hacen los psicólogos, entonces es psicología, pero al mismo tiempo implica que necesitamos una definición, ¿no? De lo que sería lo psicológico. Y en este sentido, mucho de lo que hacen los psicólogos o lo que dicen que hacen los psicólogos es estudiar la mente o es estudiar el alma o es estudiar el cerebro y el comportamiento, eh, etcétera. Y, y bueno, ya desde la teoría con la que yo estoy trabajando, que está relacionada con justamente Emilio Ribes y la teoría interconductual, la psicología sería aquella ciencia que estudia la relación entre las respuestas de los organismos y pueden ser objetos del ambiente o respuestas de otros organismos, humanos pueden ser, incluso pueden ser animales, eventos también que suceden, pero es esa relación y que es diferente en cada uno de los sujetos, que puede incluir tanto animales humanos como animales no humanos, considerando que nosotros los humanos pertenecemos al reino animal. Sería entonces la relación entre el estudio de la relación entre la respuesta y los objetos, eventos y la conducta de otros organismos. Genial, profe. Eh, ¿Podría hablarnos un poco de por qué escogió el interconductismo? Eh, yo considero que tiene que ver mucho con mis profesores. Mm, Creo que uno, en general, los estudiantes de psicología, somos la clase de psicólogos que somos por quienes nos enseñan. Entonces, yo les daba de referencia a mi profesor de Oaxaca, que por cierto, él también es un psicólogo que tiene mucho trabajo para difundir el análisis del comportamiento, el análisis de la conducta. Es Jorge Berardo, a lo mejor por ahí lo han encontrado en redes también, Berardo Aguilar. Eh, Él fue como el primero que me enseñó que la psicología puede tener evidencia de que funciona y que por ahí pues hay una confusión entre la psicología basada en evidencia y la psicología científica también como tal. Pero sí, bueno, él hablaba mucho de conductismo, tengo toda la influencia de él, llegó a Guadalajara y entonces los profesores que son asignados en el centro de investigación son en modalidad tutorial. Lo que significa esto es que en el centro de investigaciones no había clases como tal. Ahorita hubo algunos cambios donde sí ya tienen clases los estudiantes de maestría y de doctorado, pero en ese tiempo en el que yo llegué, Emilio Ribes había establecido un programa donde la formación de los psicólogos científicos era 1 a 1. Yo tenía un profesor asignado y con él nos tocaba hacer lecturas de conductismo y hacer discusión de conductismo, resolver dudas y al mismo tiempo estábamos trabajando en proyectos de investigación de ellos. Entonces a mí me tocan profesores que hacen interconductismo, que trabajan la teoría interconductista, alumnos directos de Emilio Ribes. Entonces, mi afinidad, supongo, tiene que ver con eso porque tuve el acceso directo a la teoría. Claro, tienen un plan de estudios bastante general de lo que es el conductismo. Se hablan de los fenómenos pavlovianos, de los fenómenos skinnerianos, de igualación a la muestra, entre varios otros fenómenos. Pero además de esto, el interconductismo me llama mucho la atención porque después de tener las bases de los fenómenos psicológicos científicos, Ribes propone que hay una forma de explicar estos fenómenos desde un punto de vista general
o cómo podemos tener una sola teoría para entender todos ellos y acomodarlos en un solo lugar. Porque si nosotros hacemos revisión, por ejemplo, del fenómeno del conductismo clásico, del condicionamiento clásico, Pavlov tenía una teoría explicativa muy diferente de lo que tenía Skinner. Y Skinner tiene una teoría explicativa muy diferente de lo que tienen los psicólogos, se le llama psicólogos respondientes de la actualidad o algo así. Y cada uno de los conductistas también tienen sus propias explicaciones teóricas de por qué ocurren los fenómenos. Incluso por ahí hay un artículo de Skinner que decía se preguntaba acerca de si son las teorías de aprendizaje necesarias. ¿Las teorías son necesarias? Entonces, tenemos muchas perspectivas teóricas dentro del mismo conductismo. Rives trató de entender todos estos fenómenos en una sola teoría y es bastante interesante cómo lo plantea. Fácil, ¿no? Que esa es la parte más complicada del interconductismo, es lo que más critican del interconductismo, que no es nada fácil entenderlo, por lo que tiene sus propios conceptos, la propia forma de entender los fenómenos. Pero bueno, Rives propone la explicación pertinente de por qué lo plantea de esta manera, y que además esto viene también desde un antecedente más atrás que tiene que ver con Cantor y la propuesta de la psicología interconductual, que ahí están las bases de la psicología interconductual. Entonces es como esta evolución de lo que sería el ámbito de la psicología y cómo podemos hacer que en verdad la psicología sea una ciencia, así como lo es la biología, así como lo es la física, así como lo es la química. Entonces, pues de ahí viene mi interés por esta teoría. Bueno, como debería ser la psicología. Y usted hablaba de su experiencia en investigación. ¿Podría ahondar un poco más en eso? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, cuando llegué al centro de investigaciones, pues nos mandan directamente a trabajar con los proyectos que ya están realizando los doctores de ahí del centro de investigaciones. Entonces nos meten directo a hacer experimentos. Al inicio no tenemos ni idea de por qué pasa, o sea, relativamente que no tenemos idea, ¿no? Pero hay una ratita y una palanca, condiciónala. Y luego vamos a modificar el procedimiento y ahora la ratita tiene que palanquear después de tantos segundos o después de tantas respuestas. Y poco a poco, viendo esta situación que ya es un poco más empírica, empieza la otra relación de los conceptos de la práctica con la teoría. Y bueno, es que es fascinante ver cómo la teoría se ve ahí reflejada. Después, cuando ya entro al ámbito de la enseñanza, en la universidad me empiezan a dar clases de metodología y yo pienso que esta misma formación que tengo de la ciencia, la psicología, cuando hablamos de a ver qué fenómenos les interesa estudiar en metodología, porque la pregunta es, tenemos que estudiar algo que quieren estudiar, más como una imposición, es una pregunta, ¿qué les gustaría? Y luego voy planteando con mis estudiantes cuáles serían los caminos a seguir para estudiar eso que quieren estudiar, pero dándoles como el encuadre respecto de cuál caminito seguir sin salirse a lo que no sería científico, a conceptos mentalistas, a objetos de estudio que no pueden ser investigados, y vamos trabajando en esa parte. Yo todavía no estoy tan difundida, no he publicado todavía la tesis, apenas voy a entrar a estos aspectos, así que muchas publicaciones no tengo, en realidad son colaboraciones con otros investigadores, pero me gusta mucho
ir a los congresos, ver qué están haciendo los otros investigadores, los demás, los que sí son investigadores ya consolidados, que ya tienen líneas de investigación, que ya tienen laboratorios, eh, para poder saber y poder entender como de una manera más amplia qué es lo que mis estudiantes quieren estudiar, porque cuando estamos en las clases de metodología se les ocurren de todo, desde fenómenos psicológicos dentro de los psicólogos Ujú. hasta fenómenos psicológicos con odontólogos, con personas que trabajan con niños en situación de orfandad, con personas que viven en situación de calle. Entonces hay que ir llevando como conocimientos generales de cómo se explica lo psicológico en todos esos ámbitos. Entonces mi experiencia principalmente es en la enseñanza a psicólogos en formación, en el nivel de pregrado. Bueno, nos gustaría seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se posiciona México con respecto a la investigación y el análisis funcional? Mm, Considero que por la ubicación geográfica tenemos una posición Mm. privilegiada, que, bueno, haciendo una revisión histórica del surgimiento de la psicología y de cómo migra a Estados Unidos y que México sea el país vecino, tiene mucho la posibilidad de hacer intercambio constante de los diferentes investigadores Mm. hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Tenemos la fortuna de que las diferentes universidades de aquí del país tienden a invitar a muchos psicólogos que hacen investigación científica y al mismo tiempo mandan a hacer formación de psicólogos hacia Estados Unidos. Eh, y bueno, esa es como la ventaja por la cual cuando la psicología en México se posiciona como una parte de formación científica, es que se pueden invitar a justamente investigadores de talla importante para que vengan a la UNAM primero, luego a la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, y en este sentido pues tenemos bastante ventaja respecto de eso, de la posición geográfica. Y de ahí pues el hecho de que en España se esté trabajando también Mm. eh, mucho análisis funcional, sobre todo España tiende a ser muy aplicado, muy dirigido a lo clínico, entonces Mm. el análisis funcional se está trabajando bastante con formadores e investigadores de esa naturaleza que pueden estar yendo y viniendo también hacia México. Creo que así es. ¿Y cuál es su opinión sobre la pseudociencia, profe? Mm, Con Como tal, respecto... una opinión. Disculpe. eh, ¿Otra vez lo último que dijiste? Con respecto a lo que son las universidades, ¿cómo ve la pseudociencia dentro de las universidades en México? Fíjate que es bastante común las pseudociencias, todo lo que tiene que ver con conocimientos del sentido común Mm. y lo aplicamos porque nos funciona, pero no necesariamente significa que, que justamente tenga alguna prueba de que en efecto funciona. Mm. Entonces, mi opinión incluiría o implicaría que necesitamos difundir más el conocimiento científico en todas las áreas, porque hay pseudociencia en medicina, hay pseudociencia en psicología, obviamente, y en varias otras partes donde pues se dice que nos van a ayudar en alguna cosa, pero nos aplican constelaciones familiares o gotitas de homeopatía o cosas como esas. Entonces, mi opinión sería formar más a los profesionales, tener más también maestros de calidad. Claro.
Entre ustedes nos mencionaba que sus profesores fueron importantes para su formación como interconductista, pero además de sus profesores, ¿qué autores, qué influencias han marcado este desarrollo teórico y profesional? En mí específicamente, Sí. considero que los eventos académicos, los eventos que tienen que ver con investigación, eh, una de las grandes ventajas de haber sido formada en uno de los centros de investigación de Emilio Rives es que él, además de ser un excelente psicólogo teórico y experimental, también era muy buen gestor. Mm. Gestor que negociaba becas para los estudiantes, que negociaba espacios para los estudiantes, que negociaba el hecho de poderlos mandar y que en determinado momento eso promovió, permitió que los estudiantes, aún sin tener recursos, pudiéramos asistir a los eventos académicos, que de alguna manera asistir a congresos tiende a ser un lujo para la mayoría, porque se requieren recursos, se requieren inscripciones, se requiere hospedaje, se requiere el pago de las diferentes, mmm, membresías, talleres y demás. Entonces ese es otro elemento que influyó mucho en que yo me formara así, porque de esta manera yo desde que inicié en el centro de investigaciones he tenido esta oportunidad y que además es un privilegio, que no siempre el privilegio tiene que ser pues algo bueno, ¿no? Porque quisiéramos, ya hablando de un aspecto más político, que todos tuvieran las mismas oportunidades y que no fuera un privilegio. Pero en ese sentido el privilegio era que yo podía convivir con investigadores de otras partes del país. Entonces mis primeros congresos marcaron mucho mi formación, porque pude saber qué es lo que estaban haciendo otros. Y siempre ha sido así. Mis profesores me decían, ahora vas a ir a tal congreso, ahora va a ser tal evento, ahora vas a colaborar con tal investigador. Y en ese sentido, eso marca mucho, porque no nos encierra en una burbuja de estoy en mi centro de investigación y lo que se hace ahí es el todo. No, nos sacan a otros lugares y entonces podemos convivir, interactuar, compartir ideas, hacer discusiones de por qué estaría bien tal teoría, tal concepto, tal fenómeno, y eso también implica mucho. Que ahora con la cuestión virtual, a mí me encantó que cuando estuvimos en la pandemia nos obligó a convivir de esta manera, de forma virtual, y que lo que ustedes me decían en el correo cuando la primera vez que me contactaron fue que a partir de eso fue que ustedes pudieron hacer contacto. Y que bueno, ya eso sí nos quita un poco los privilegios y nos da oportunidades a todos, el hecho de tener formas de medios digitales para poder estar conectándonos tanto con otras personas como con otros países también. Entonces eso es como un poco la importancia de estarnos relacionando. Igual a la cancha para todos. ¿Y Sí, 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 justo. qué desafíos tiene el profesional para hacerse analista de conducta en México? Supongo que son los mismos que en todos los países, los Mm. espacios. Eh, en los centros de investigación que hay aquí en México, ya ahorita podríamos decir que llevamos ventaja porque ya tenemos formadores de investigación en análisis del comportamiento en diferentes estados de la República. Tenemos 32 estados. Y ya hay formación, los primeros analistas de la conducta se formaron en la Ciudad de México, en la UNAM, y de ahí los que fueron formados en la UNAM se distribuyeron, por ejemplo, a Veracruz, a Guadalajara, a Sonora, y estos diferentes investigadores llegaban ahí para estudiar y luego empezaron a llevar la psicología científica a sus diferentes estados, que fue por eso que yo tengo un maestro que tuvo un maestro que se formó con
no estoy segura si con o al mismo tiempo que Emilio Rives, creo que con fue estudiante. Entonces, esa es como las redes que vemos Mm. históricamente, como un maestro que fue el maestro que fue el maestro, que nos ayudan a tener esos contactos y esos conocimientos. Lo difícil siempre van a ser los espacios. Ahorita ya tenemos Mm. más difusión, ya estamos más extendidos. De hecho, este año se celebra el 50 aniversario de los congresos de análisis de la conducta aquí en México, de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. Entonces, 50 años significa que ya muchos analistas de la conducta fueron formados desde Mm. que Emilio Rives y todas las personas que estaban involucradas con él o que estaban en trabajo coordinado con él, ya han ido formando a otros psicólogos. Seguimos teniendo la desventaja de los espacios, pero creo que estamos en una mayor ventaja de otros países donde todavía no llega tan difundidamente. Qué increíble. Usted hablaba de la importancia de Cantor para el interconductismo mexicano y cómo Cantor, al ser maestro de Rives, marca como el pistolazo de salida para el interconductismo. ¿Podría, como, cómo cree que este resurgimiento del interés en Cantor y en Rives en estos últimos años haya surgido? ¿A qué lo atribuye? Creo que es igual que cualquier corriente de interés en conocimiento en la actualidad que tiene que ver con la difusión. Dado que ahora ya tenemos redes sociales, tenemos tecnología, empezamos a identificar estudiantes de los estudiantes de esa corriente, y entonces estas nuevas generaciones como ustedes tienden a encontrarse por ahí un video, encontrarse por ahí a una entrevista, encontrarse por ahí un libro, un artículo, eh, y entonces lo empiezan a difundir. Así que tiene que ver justamente con este avance de la tecnología. Alguien se encuentra algo de otro alguien y empezamos a hacer el análisis de por qué esto no se está estudiando, por qué esto no se está viendo en mi universidad. Que también tiene que ver con cuántos analistas del comportamiento existimos en la actualidad y dónde nos encontramos. Que al principio, cuando los analistas de la conducta eran poquititos, era uno en una sola universidad rodeado de un montón de psicólogos con otras formaciones teóricas. Así que el trabajo de ese uno era mucho más difícil porque era bloqueado, y en la actualidad todavía es, no solo en México, sino también en varios lugares de Latinoamérica. Es bloqueado por los otros que tienen cierta sesgo, supongo que es, respecto de lo que es la psicología ribesiana, cantoriana, eh, este, skinneriana y todo esto que pertenece al análisis de la conducta. Entonces supongo que eso es tengo la impresión de que es por eso. Usted nos hablaba de la psicología organizacional, que era una pasión como para usted. ¿Podría decirnos desde la mirada interconductual qué sería la psicología organizacional y cuál sería el rol del psicólogo organizacional en este ámbito? Y si tomamos la base de lo que es la psicología desde el punto de vista interconductual como relaciones o interacciones entre un individuo y todo lo que le rodea, esto llevado al campo organizacional serían las relaciones de un individuo, pero de un individuo en un contexto de trabajo, un individuo que se dedica a alguna labor para generar sus recursos económicos. Y nuestro papel
tiene que ver con poder entender el fenómeno, cómo se da, no si está bien o está mal lo que los trabajadores hacen dentro de la organización, no tanto la parte moral, sino la parte de explicación de Mm, por qué el colaborador está cómodo en su lugar de trabajo o por qué se siente frustrado o por qué llega tarde o por qué renuncia tan constantemente de los trabajos o por qué no quieren a su líder de equipo, a su jefe de área, o por qué disfruta tanto lo que hace en su lugar de trabajo, que es menos escuchado, ¿no? Que un trabajador disfrute lo que hace, pero porque se da eso. Entonces, el lugar o más bien el papel del psicólogo, específicamente de un psicólogo científico, sería entender cómo se dan esas interacciones, cómo se da la relación, cuáles serían las características de los estímulos, de los eventos, de la conducta de los otros dentro del ambiente organizacional para que genere determinadas respuestas y cómo también el colaborador va a tener cierta influencia o cierta interacción o modificación de estas relaciones dentro de el contexto organizacional. Así lo defino yo en mis clases organizacionales. Siguiendo con esto, ¿cómo se ven estos procesos psicosociales como la motivación, el liderazgo, desde esta mirada interconductual? La motivación sería un resultado. Mm, Un trabajador está motivado o no está motivado en relación a cómo se le esté eh, dando la relación con los reforzadores. Que por ahí tenemos un análisis de lo que sería un reforzador y un reforzador sería aquello que refuerza, ¿no? mm. Y qué es lo que queremos reforzar dependiendo de el tipo de trabajo. Queremos reforzar conductas de puntualidad, queremos reforzar conductas de productividad, pero también se refuerzan conductas de impuntualidad, conductas de poca productividad, de muchos conflictos. Se refuerzan todos ellos dentro del contexto de trabajo. Eh, y dependiendo de qué es lo que se refuerce, va a ser el tipo de motivación que se tenga o no. La motivación es el resultado. Mm. Aunque no necesariamente eh, se trabajaría con el concepto de motivación, sino de relaciones de interacción reforzadas por o castigadas por el contexto del trabajo. Y el otro concepto era ¿cuál? El liderazgo. Liderazgo. Liderazgo como fenómeno psicosocial siempre va a implicar a dos personas. Aquí ya hablamos de relaciones humanas. En este sentido, el liderazgo sería también un resultado de entrenamiento, un resultado de aquellas respuestas que requerimos de un líder. Hay cierta literatura que está trabajada por psicólogos conductistas que entraron al campo organizacional, también tiene toda su historia particular de cómo se dio esto, pero en las universidades se empiezan a identificar, o primero a discutir si el liderazgo es algo con lo que se nace o es algo que se puede desarrollar. Y desde el punto de vista conductista, el liderazgo se desarrolla a partir de ir reforzando aquellas conductas que requerimos de un líder. Mm. En ese caso, también comportamiento como comportamiento requerido del líder tiene que ser primero analizado, qué queremos que haga el líder, cómo queremos que se comporte y a partir de eso ir reforzando esos comportamientos. Así se vería. Usted nos hablaba de esa pequeña empresa que usted tiene. ¿Cómo ha sido su experiencia en este ámbito laboral, aplicando su visión de la psicología? Em, ¿Cómo puede ser? Por ahí tenemos el antecedente de lo que serían las organizaciones tradicionales, donde el jefe manda y los colaboradores ordenan, no, los colaboradores obedecen.
Mm, Es lo tradicional. La psicología nos dice, la psicología nos dice que un individuo puede estar cómodo o puede estar incómodo en relación a qué tanto el líder, el jefe, el dueño, mm, lo pueda estar molestando con órdenes o pudiera estarlo tomando en cuenta como parte de la organización. Que vamos a traer también estas tendencias administrativas en las cuales se identifica que para que una empresa sea exitosa y para que el colaborador tenga conductas productivas, necesitamos considerar que el colaborador tiene que asumir un papel de la importancia que tiene dentro de la empresa. mm, Y cuando no se le da esta importancia de que tú tienes unas tareas específicas por cumplir y todo lo que tú hagas nos va a ayudar a crecer como empresa, entonces lo que tradicionalmente se dice es no se ponen la camiseta, que no tanto mm, es como ponerse o no ponerse la camiseta, sino qué tanto los patrones los están considerando como elementos importantes. Y en este caso, la parte de la teoría administrativa nos dice que si lo general, si un colaborador está comprometido o se pone la camiseta, entonces este colaborador va a hacer todo para mantener a los clientes contentos. mm, Y si los clientes están contentos, entonces los recursos entran. Y si los recursos entran, entonces las empresas crecen. Desde el punto administrativo es como lo básico, lo general. mm, Ok, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para que el colaborador esté cómodo, para que se sienta parte? Entonces, mi experiencia ha implicado cambiar este pensamiento tradicional de el que tiene los recursos es el que tiene el poder. mm. No, en realidad, quien tiene el poder es tu colaborador. Nos hemos dado cuenta, bueno, los estudiosos de lo administrativo se han dado cuenta que quien tiene el poder es el colaborador, porque si el colaborador no está cómodo, fácil renuncia y la empresa genera gastos. Hay mucha rotación de personal y la empresa genera procesos deficientes. Mm. El colaborador puede llevarse producto, puede llevarse dinero y la empresa tiene pérdidas. Entonces, ¿quién tiene el poder ahí? Es una cuestión como de análisis de la relación. ¿Y por qué el colaborador se comporta de esta manera? Porque no se le está dando la importancia. ¿Y cuál es su importancia o cómo se hace desde el punto de vista psicológico? Hay que identificar cuáles son las necesidades del colaborador, si requiere horarios flexibles, si requiere más descanso, si requiere que se le trate de manera humana, que esto debería ser en automático, somos humanos, hay que tratar con dignidad, sin embargo no se da en la práctica de manera automática. Les gritan los patrones, los regañan por todo, cualquier conducta mínima que sea que no le guste al patrón, al jefe, ya están haciendo caritas o este tipo de lenguaje no verbal. Y entonces eso hace que el colaborador no se sienta parte de la organización. Si lo pensamos de una forma contraria, como el colaborador tiene la relación con su patrón, con su líder, con su jefe, donde el jefe está cuidando sus necesidades de horario, sus necesidades de comida, sus necesidades de pago, sus necesidades de incentivos, sus necesidades tan básicas como si el lugar donde me encuentro tiene lo suficiente para realizar mis actividades laborales. Entonces, mi experiencia ha sido tratando de meter en la medida de las posibilidades económicas también aquellos elementos que a los colaboradores los haga sentir cómodos en su lugar de trabajo. Que ahí también se tiene que considerar, por ejemplo, horarios, porque yo tengo a mi equipo de trabajo, son mamás, y entonces considerar que a veces hay que ir a juntas, que a veces los hijos se enferman, y yo como mamá me pongo en ese papel también. Entonces,
tiene esta interacción de que si ellas necesitan algo, entonces estamos todo el equipo de trabajo. Si yo como también como administradora necesito algo, ellas están también como parte de ese equipo de trabajo. Mm. En ese sentido, yo no lo considero como ellas son mis subordinadas, sino es mi equipo de trabajo, porque generamos todas para que todas podamos tener ganancias. Esa ha sido mi experiencia mayor. Increíble. ¿Y la cultura organizacional en México tiene algo particular o es algo solamente de la empresa? No sé si se entiende la pregunta. ¿Hay algo como que identifique la cultura Sí, organizacional mexicana? la cultura organizacional tiende a ser muy fiestera. Todo lo festejamos. Entonces es el cumpleaños de alguien y pastelito. Mm. Es el cumpleaños de un colaborador y muchos abrazos. Es el cumpleaños de un compañero y mensajitos en el chat de felicidades. Esa parte como que caracteriza a la mayoría de las empresas, la parte de festejar. Y que si es Día de Muertos, ya pusimos un adornito con una calaverita. Y que si es el Día de la Independencia, ya tenemos nuestra bandera lista. Entonces, el festejo es como lo más general de la cultura organizacional. Y ya de ahí hacia la forma particular de cada empresa tiene sus propias costumbres, hábitos, dependiendo también de sus recursos económicos con los que pudieran contar. Algunos los llevan de viaje, de paseo, otros los llevan a comer, otros le celebran su posada de fin de año, otros hacen actividades de integración, ya ahí de manera más particular cada empresa va a delimitar las costumbres y hábitos, el saludarse, el convivir con un café en la mañana, esos elementos. Además de eso, hemos revisado su currículum y sabemos que usted ha supervisado las prácticas en el área organizacional, si no me equivoco, en una universidad. ¿Podría contarnos un poco de eso? Sí, estuve como supervisora en uno de los planteles de la universidad, del Centro Universitario UTEC, Mm. algunos años, y mi papel era revisar qué hacían mis estudiantes en relación a la práctica del psicólogo organizacional, que tenemos un proceso muy bien definido, pero de ahí a cómo lo dejan las organizaciones al practicante interactuar o llevar a cabo las acciones hay una gran diferencia. Que lo que se esperaría o lo que yo les doy como asignación es, ustedes psicólogos organizacionales van a ir a observar el fenómeno psicológico en alguna de las diferentes áreas y fenómenos dentro de lo organizacional, ya sea liderazgo, ya sea motivación, productividad, etcétera. Van a ir a analizar dependiendo de las necesidades de la empresa. Muchas veces las empresas pueden decir, tengo esta necesidad. Y otras veces es, ¿tienes practicantes? Mándamelos. Sí, a ver. Y entonces, dependiendo de eso, el practicante tiene que elegir un fenómeno en psicología organizacional para analizar, tiene que aplicar herramientas validadas y a partir de los resultados tendría que hacer una propuesta de intervención para mejorar esa área que la empresa está requiriendo, que ese es el procedimiento. De ahí a la práctica, sí tenemos mucha diferencia porque la cultura organizacional en México todavía no incluye psicólogos organizacionales analizando el fenómeno psicológico dentro de la empresa. Se tiene muy difundido que el papel del psicólogo organizacional es reclutar, es hacer entrevistas, es aplicar pruebas y revisar si faltan o no faltan los colaboradores, como de manera muy general, que no es lo que debería hacer la psicología organizacional. Entonces, apenas estamos en este trabajo de ir difundiendo
qué sería el papel de un psicólogo dentro de una organización y cómo podríamos ayudar que nos diferencie, por ejemplo, de los administradores, de los que son licenciados en recursos humanos, de ingenieros industriales, etcétera, que todos ellos pueden hacer lo mismo, pueden entrevistar, pueden reclutar, pueden revisar nóminas, etcétera, pero no entenderían o no podrían analizar el fenómeno psicológico y eso sería lo que nos diferencia. Entonces la experiencia es tiros y jalones de que las empresas nos permitan o no nos permitan intervenir. Han habido ocasiones donde las empresas nos dicen, no, no quiero que analicen, ya sabemos de qué adolecemos, entonces no te metas en nada. Pon a tu practicante nada más a que organice papeles y a que reciba algún aspirante a algún puesto. Entonces, en esos casos, pues lo que hacemos es depurar a las organizaciones. Si no nos dejan intervenir, ya no mandan practicantes la siguiente vez. Pero sí, ahorita estoy también como supervisora en uno de los planteles de Universidad de Guadalajara y nos toca estar revisando de esa manera las organizaciones. La siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que serían las principales o los principales desafíos que enfrenta actualmente los psicólogos organizacionales en el entorno laboral moderno en México y más en lo general en Latinoamérica? Ah, estaban platicando en una reunión los psicólogos organizacionales en la UNAM y coincido con ellos que el desafío más importante tiene que ver con las directivas de las diferentes organizaciones, porque ellos son los que aprueban o rechazan intervenciones de tipo psicológico y es parte un poco de la cultura organizacional general desde que inician las empresas con la revolución industrial y el hecho de que haya inversionistas y capitalistas que quieren que los obreros hagan por ellos pagando poquito, generando más ganancias y dándoles menos a sus colaboradores. Y la evolución de esto a lo más moderno que implica pues disminuir gastos y entonces contratar un psicólogo organizacional para ellos es un gasto más que una inversión. En este sentido, la cultura que se tiene en las organizaciones implica que ellos siguen considerando que, dado que invierten, tienen que generar ganancias, muchas ganancias, y entonces se preocupan poco por sus colaboradores. No es de todas las empresas, ya hay muchas empresas que están invirtiendo en el bienestar de su colaborador y en conjunto con psicólogos organizacionales han encontrado que justamente el trabajar por las necesidades del colaborador les genera más ganancias. Tienen menos pérdidas en rotación, menos pérdidas en publicidad para contrataciones nuevas, más compromiso de los colaboradores, más productividad, pero siempre y cuando inviertan en los propios colaboradores. Eso es lo que se ha encontrado. Entonces, el desafío implica que los líderes, los directivos de cada una de las diferentes empresas o dueños, si es que son empresas chiquititas, microempresas, empiecen a aprender esta nueva cultura de cómo el cuidar a sus colaboradores tiene beneficios muy importantes. Ese es el desafío más grande. Creo que no solo en México, en las empresas en el mundo. E implica pues esta interacción con políticas públicas de que no se favorezca a los más ricos, sino que se empiecen a crear políticas de igualdad laboral y de la garantización de los derechos laborales en general. Que aquí en México, en el sureste, a diferencia del occidente, por ejemplo, todavía se tiene estas diferencias laborales
en las que cuando yo llego a Guadalajara y veo que inmediatamente el primer día me dan prestaciones, me dan seguro social, me empiezan a contar los, las cuestiones de las horas para no trabajar más de 8 y que cuando estamos en Oaxaca nos sorprendemos porque decimos, wow, ahí pagan la capacitación. Entonces, tenemos como todavía esas diferencias en las que, ¿por qué si en la Constitución política y en la Ley Federal del Trabajo dice que todos los mexicanos, desde la punta superior hasta la inferior, tienen los mismos derechos, porque en ese lado de la República no se está garantizando? Entonces, algo pasa en las políticas públicas respecto de eso, que ya no tiene que ver necesariamente con la psicología organizacional, pero que impacta directamente cómo es que el colaborador se siente en relación a la seguridad que tiene laboral dentro de una organización. Tiene un impacto psicológico y eso no lo trabajan los psicólogos organizacionales, son directamente políticas públicas. Claro. Bueno, ahora vamos a revisar unas preguntas que nos han salido en Instagram. Publicamos nuestra entrevista que le íbamos a hacer a usted y llegaron algunas un poco más frívolas, no sé, pero aquí preguntan si usted conoce 31 minutos, serie chilena de acá. Sí, es una serie interesante, mi hijo la ve, tengo un hijo de 12 años y la ve, entonces yo la conocí a través de él y he visto alguno que otro capítulo. Aquí en México vi un reportaje hace poco de cómo es que la tenían por ahí olvidada y de repente resurge y empieza a ser interesante, llamativa para las nuevas generaciones. Acá preguntan igual si puede recomendar algún libro, película o serie. ¿Relacionada con qué? Relacionada al ámbito psicológico. Ponen aquí abajito. Al ámbito psicológico. Fíjate que ahí tenemos muchas deficiencias con los escritores Sí. de series. Yo constantemente tengo peleas con la televisión y con las series de manera indirecta, claro, que hablan de explicaciones de lo psicológico de manera no científica. Y entonces eso sigue contribuyendo mucho a la difusión de lo que no es la psicología o de lo que es el cliché, pero que no nos ayuda a entender lo que queremos entender. Como tal, no he encontrado alguna serie que hable de manera fidedigna de fenómeno psicológico, considerando todo lo que ya sabemos en la actualidad. Que leyendo un artículo de una serie que se llama The Big Bang Theory, que tiene que ver con el estudio de la física. No sé si por allá llegó la serie. Sí, acá Y ya, entonces, al menos yo soy fan. sí, esa serie me súper fascina porque tiene muchos elementos que son completamente científicos y siempre me había llamado la atención y yo consideraba qué buen escritor que se tomó la tarea de investigar los fenómenos físicos para proyectarlos en una pantalla, en una serie que es como para público en general, pero que nos están dando los conocimientos ahí y que en psicología eso no se ha dado. Y que incluso hay un pequeño capítulo de psicología donde confunden algunos términos de lo que sería el reforzamiento y el castigo. Pero luego ya más adelante, de hecho esta semana creo que leí que había un físico teórico o experimental que estaba detrás de los guiones de la serie y entonces eso fue la razón por la que fue tan
tan científica la serie. Estaría muy interesante que los escritores en la actualidad de todas las series donde tocan fenómenos psicológicos pudieran tener asesores psicólogos que les hablen de los fenómenos. Pero en general me gustan las series científicas. La de Big Bang Theory, si la pueden ver, esa la recomiendo, pero no es psicológica. No ve fenómenos psicológicos. Acá preguntan cuál sería la relación entre el análisis experimental de la conducta y la neurociencia. Si hay algo en común. Probablemente los procedimientos experimentales. Las neurociencias en la actualidad utilizan muchos procedimientos del análisis de la conducta para estudiar los cambios en el sistema nervioso central. Que Skinner hacía trabajos con sustancias, la famosa farmacología conductual, donde se proporcionan, ¿cómo se dice? Se le dan sustancias a algunos organismos, específicamente en ratas. Tiene un nombrecito esto de que se le dan las sustancias. Y entonces empieza a ver el cambio en comportamiento para poder entender cómo es que los fármacos funcionan en el cerebro, los efectos, y cómo estos al mismo tiempo tienen efectos específicos en el comportamiento. Y son procedimientos que vienen desde el análisis de la conducta con los procedimientos experimentales de Skinner. También hay algunos estudios que hacen en neurociencias para revisar cómo cierto enseñanza de comportamientos repetitivos, hábitos que se van estableciendo, van a tener como consecuencias cambios en las redes neuronales dentro del sistema nervioso central. Y lo tienen que hacer de manera muy controlada y usan también los estudios de análisis del comportamiento, los que son del procedimiento skinneriano, y también hay muchos en el procedimiento pavloviano, que el pavloviano lo usan mucho para investigar también, para entender los fenómenos de las neurociencias. Entonces sí tienen relación. Sin embargo, por ahí tenemos esta situación epistemológica donde debemos tener cuidado respecto de qué son las neurociencias por una parte y qué es la psicología por otra parte. Que ahí nos encontramos en las universidades que están formando psicólogos, pero que los quieren, o que tenemos un programa, y yo no he conocido en México ninguna universidad que no tenga su programa específico de neurociencias. Entonces, hay cierta confusión teórica acerca de que sí, las neurociencias estudiarían lo psicológico, o dónde empieza lo psicológico y dónde empiezan las neurociencias. Entonces por ahí es como una cuestión más de tipo epistemológico. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada una y dónde pueden ser compatibles? Como en estos otros estudios que les mencionaba previamente. Claro. Bueno, ya para dar fin a esta grata experiencia de poder conocerla y ahondar en el interconductismo, el análisis experimental de la conducta, nos gustaría que pudiera darnos algún consejo a los estudiantes de psicología, específicamente a los del ámbito laboral, pero en general igual para los psicólogos acá en Chile. Ok, creo que mi recomendación siempre va a ser leer literatura clásica para evitar los sesgos, para evitar estas críticas confusas de lo que dijo, de lo que dijo, de lo que dijo del autor. Y entonces ahí es cuando se genera la resistencia a estudiar los diferentes fenómenos que han sido investigados por la propia psicología. En ese caso, pues tendríamos que estar buscando literatura directamente de Pavlov, literatura directamente de Skinner, leer directamente a Cantor, leer directamente a Rives, para evitar
leer lo que interpretó Mm. tal autor de lo que dijo Skinner, o lo que interpretó tal autor de lo que hizo Pavlov, o lo que pasa mucho ahorita, lo que interpretó otro autor de lo que dice Rives, de lo que dijo Cantor, de lo que es el interconductismo. Entonces, leer directamente la literatura, esa es la recomendación más amplia. Y eso aplica también para los psicólogos organizacionales, porque los fenómenos psicológicos básicos son dados en esta literatura clásica. Si nosotros no entendemos el reforzamiento como lo descubre Pavlov en el condicionamiento clásico y luego como lo descubre Skinner en el reforzamiento respondiente, entonces va a ser mucho más difícil que lo apliquemos directamente a lo organizacional, pero también a lo educativo y también a lo de el ámbito de la salud y a cualquiera de los ámbitos donde se aplique la psicología. Entonces, la recomendación es leer los clásicos para poder entender cómo eso se daría de manera más compleja en los ámbitos aplicados. Bueno, por último, agradecer nuevamente la valiosa oportunidad de poder conversar con usted, de conversar estos temas que son tan gratos y tan necesarios en la psicología aquí en Chile. No hay nada que agradecer, la verdad es que es un gusto para mí y yo creo que para la mayoría de los que nos dedicamos a la investigación y a la enseñanza, el poder compartir lo que se hace en determinados lugares. Entonces, por eso lo que les decía de los congresos es una experiencia tan bonita platicar con otros investigadores porque siempre aprendemos o con otros profesores, siempre aprendemos cosas que no sabíamos que existían. Entonces, cuando gusten, estoy abierta a más charlas, es grato, además el tiempo se pasa muy rápido y, y pues no hay nada que agradecer. Aquí dice mi compañero que igual está muy, muy agradecido por esta reunión. Gracias, y que estoy viendo aquí su comentario acerca de la serie de adolescencia en Netflix. No he tenido la oportunidad de verla, vi algunos em, cortos que salieron en las redes, pero sí es importante también saber qué dicen de las series, ¿no? Que por ahí también hay una discusión acerca de si deberíamos enseñar psicología usando películas, que es una práctica muy común de los psicólogos en enseñanza y cuáles son los beneficios de eso. Por ahí la respuesta sería no es tan beneficioso, pero ¿qué podríamos sacar de él? Entonces, eh, pues sí, voy a darme la tarea de ver la, la serie. Y es un gusto, cuando quieran podemos volver a platicar. Siento que eh, hay muchas otras cosas que podríamos revisar para profundizar de lo que es el análisis de la conducta, lo que les decía hace un rato, irnos a lo clásico y a lo básico primero para entender los fenómenos y luego extendernos de poquito en poquito. Muchas gracias, profesora.